Les saludo con la paz del Señor en esta tarde. No, todavía son las 11:50, así que es buenos días. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es una alegría volver a encontrarnos. Hace ya 2 domingos que no podía participar con ustedes y la razón es que estuve con una iglesia en Viña del Mar, la Asamblea de Dios Autónoma en Villa Dulce. Tenían aniversario, tal vez puedes poner las PPT, no hay problema. Así que me invitaron para compartir con ellos y mandaban saludos. Así que reciben saludos de parte de la iglesia que no conocen en Villa Dulce. ¿Sí? ¿No es cierto? Varios de ustedes sí, yo sé que la conocen y de hecho hay hermanos acá, hermanas que tienen parientes en esa iglesia. Y la semana pasada, volví a esa congregación, una de esas congregaciones que tanto me marcó, que es en Peñalolén. Tuvimos un retiro con todos los hermanos en la mañana y ahí pudimos estar juntos a la palabra de Dios. Hoy día quiero continuar con la segunda parte del arrebatamiento, del traslado, del rapto, leerían, ¿no es cierto?, en las Biblias de los yanquis, nuestros hermanos gringos. Pero el Señor ha puesto una cosa, un pensamiento, una reflexión tan potente, hermosa en mi vida, que yo realmente necesito que ustedes me ayuden a orar en este momento. No sé si seré capaz de transmitir lo que Él puso en mi corazón. No suelo orar justo antes de la prédica, sí lo hago durante las semanas previas, pero creo que en esta oportunidad necesito tanta ayuda de parte del Señor. Aquí estamos. Hemos venido para agradecerte. Queremos expresar nuestro amor por ti. Queremos cantar, orar de las bendiciones espirituales que nos has dado en esta salvación. También hemos venido a agradecerte por nuestra vida, por tus cuidados. Señor, agradecemos por las pruebas difíciles, porque allí tú estás. Te agradecemos también por los éxitos que nos has podido dar esta semana. Señor, ¿es verdad lo que tú pusiste en mi corazón? ¿Es realmente tu voluntad que lo pueda hablar? Esa convicción tan fuerte que has puesto en mi corazón. Ayúdanos ahora. Ayuda a mis hermanos que puedan tener un corazón abierto, una mente, Señor, atenta, concentrada. Jesús, ayuda a mi propia vida que pueda explicar bien tu doctrina, que pueda explicar bien tus propósitos futuros con nosotros. De ti dependemos y gracias que tu Espíritu Santo está en nuestro medio para ayudarnos en este sentido. Amén, amén. Bien, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y tal vez aquí le estoy sacando pica porque el aire me llega súper bien. Ahora que me resfríe y después no puedo hablar, eso ya, ahí se van a desquitar conmigo, pero sé que allá abajo hace harto calor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, y estos primeros 3 versículos que remecieron el corazón de los amigos de Jesús, pero que Jesús les hace esta tremenda promesa, el tremendo propósito del arrebatamiento. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Oigan, creed también en mí, les dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Qué dice? Vendré otra vez. Lo puedes decir conmigo, una frase muy cortita. Vendré otra vez. ¡Wow! Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Aleluya! ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Regresaré por ustedes. Cuando estés trabajando, estudiando, cuando estés en la casa, recuerda estas palabras. Regresaré por ti.
regresaré por ti y los llevaré a mi propia casa. ¡Oh! La gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sé si ustedes se han preguntado, y eso es muy bueno cuando uno estudia la palabra, hacerle muchas preguntas, todas las preguntas posibles. Y en estas semanas yo le he hecho esta pregunta al Señor: ¿por qué realmente nos quieres venir a buscar? ¿Se ha hecho esa pregunta? Tal vez es un poco tonta. Pero Paul, ¿cómo el pastorcito se puede hacer esas preguntas? Es tan lógico. ¿Por qué realmente Jesús nos vendrá a buscar? Procurando desarrollar y resolver esta pregunta, ¿por qué realmente nos vendrá a buscar? Pensemos en el contexto. Esta es ya la última noche antes de que Jesús se entrega, ¿no es cierto? Y después en la mañanita, al día siguiente, Él muere por nuestros pecados. Lo que estamos leyendo ahora es parte de este último discurso. Solamente estaban sus discípulos, Judas ya se había retirado. Ya los discípulos habían estado con Él 3 años, noche y día, en todas las comidas, todas las conversaciones, en todas las enseñanzas y milagros. ¡Wow! Jesús estaba, ¿a cuánto? 40 días, 43 días antes de regresar al Padre. Eran las últimas palabras que Él quería que ellos entendiesen bien. De hecho, este mismo fin de semana, cuando Jesús está diciéndole estas palabras y esta enseñanza, Él iba, aleluya, a tener victoria total sobre el pecado, sobre el dominio del pecado. Así que, ¿se han preguntado qué fue lo que a sus discípulos más les dolió cuando Jesús les dijo que volvería al Padre? Esto lo encontramos en el versículo 1. Está aquí y me perdí totalmente. El único versículo que no anoté. ¿Dónde está? Que no se turbe vuestro corazón. Alguien está entre el versículo 1 y el 14. No, y más adelante puede ser también. Oigan, lo perdí. No lo están buscando, si no lo habrían encontrado. Ay, ¿cuánto? ¿Y quién fue el que gritó ahí a última hora? Gracias, pues. Era la primera frase que habíamos leído. Perdón. ¿Qué dice? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué percibió el Señor? Lo estaban leyendo ahí. ¿Qué percibió el Señor? Que sus corazones estaban siendo aterrados. Turbe ahí, ¿no es cierto? Turbación ahí, la palabra griega, yo se las he dicho antes, que es un terremoto. Fue eso lo que vio Jesús en ellos. Es como que se le derrumbaba todo. Después de 3 años, saber que ahora Jesús iba a desaparecer, que iba a volver al Padre. Es tan potente lo que ellos experimentaron, que fíjense lo que les promete Jesús en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Así se sintieron, horribles, solitos, frágiles, en abandono. Tal vez lleno de nostalgia. Entonces yo les pregunto, ¿qué fue lo que les habrá dolido más a los discípulos al saber que Jesús regresa al Padre? ¿Será aquello de que pero si nos ha enseñado tan bien, lo vamos a extrañar? Pero si hemos vivido gratis, multiplicó los panes y los peces. Bueno, eso fue escrito por lo menos 2 oportunidades, pero sabemos que las hermanas ayudaban con sus bienes para sustentarlo.
Oigan, no creo que todos los días andaba multiplicando el pan y los peces. No, para nada. ¿Será que vamos a dejar de tener una vida fácil? ¿Tuvieron una vida fácil mientras seguían a Jesús? Hay algunos que han calculado cuántos kilómetros recorrieron, y son miles de kilómetros. No, ¿se acuerdan de las tormentas en el lago, en el mar? No, no fue una vida fácil. ¿Qué cosas estarán extrañando? ¿El vivir con sanidad absoluta porque Él sana todos los milagros? ¿Habrá sido eso? Recuerden que en una ciudad Jesús no hizo ningún milagro por la incredulidad de las personas de esa ciudad, y era de su propia ciudad donde Él creció. Así que no creo que iban a extrañar todas estas cosas que mencioné y otras. ¿Qué fue lo que tanto les dolió? Sus corazones llegaron a tener la sensación de total soledad, abandono, nostalgia, ya que dice, se turbaron, se sintieron frágiles, se sintieron huérfanos. Jesús les dice claramente, regresaré por ustedes y los llevaré a mi casa, los llevaré a mi casa. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto verdaderamente anhelas el regreso de Cristo a la tierra? ¿Cuánto anhelas de verdad que Jesús venga a esta tierra y te lleve a su casa? O lo pregunto de esta otra manera, ¿qué lugar ocupa esta promesa en tu corazón? La segunda venida de Cristo. Oigan, transversalmente en todo el mundo cristiano, aquí sí que nos unimos en las diferentes interpretaciones de la Biblia, que Cristo vino la primera vez para redimir nuestras vidas, morir por nuestros pecados. Y como nos explicaba, ¿no es cierto?, el hermano William, ahora no somos hijos de ira, no, ahora somos reconciliados con Él. Pero Él también prometió volver otra vez, su segunda venida, con propósitos que quiero procurar ahora explicar. No sé si esta predicación va a servir, porque típico que la segunda pregunta, que sí tal vez ahí hay diferentes interpretaciones o nos complicamos un poco, es el ¿cuándo Jesús regresará por la iglesia? Sí, yo dije que la segunda venida, transversalmente todos la aceptan. Es una realidad. La cuestión es, ¿cuándo? 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 Y ahí ustedes saben que hay diferentes escuelas, el amilenarismo, nosotros, ¿no es cierto?, los tribulacionistas. Con lo que vamos a hablar hoy día, quiero argumentarles que esa no es la pregunta clave. La pregunta clave es otra. La pregunta clave es otra. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Esto lo mostré la última vez que prediqué, ¿no es cierto?, cuando les hablaba de que en este momento, y hoy día también, en la mañana de hoy también, si no es Ezequiel, capítulo 38, 39, que se está cumpliendo ahora, si no es la profecía, lo que sí estamos viendo, que esa profecía es factiblemente, que factiblemente se puede realizar. ¿Por qué es tan importante esa profecía? Porque esa profecía nunca se ha cumplido. Y si esa profecía se cumple ahora frente a nuestros ojos, significa que estamos a puertas del regreso de Cristo. Hay otros que creen que no vamos a ver esta guerra ruso-islámica,
También puede ser, pero es una profecía que nos habla de que el reloj de Dios ha avanzado cualquier cantidad. Así que eso fue lo que hablamos la última vez, que debemos estar preparados porque puede ser que lo que vemos en la tele en Israel es esa profecía. Bueno, yo les preguntaba la otra vez si es que creen en el arrebatamiento. Y Tito, ahí tienen la cita, ¿no es cierto? Pablo le habla a Tito y le muestra dos expresiones que son para explicarnos bien de la segunda venida de Cristo. Primero, Pablo le dijo a Timoteo, oye, nuestra esperanza bienaventurada, ahí en el versículo 13 del capítulo 2. Y luego le dice, también está la manifestación gloriosa. Sucede que los que creemos que Jesús viene por su iglesia antes de la gran tribulación, tiene un sustento contundente, queridos hermanos. Digamos, si esta es la gran tribulación, esta es la tribulación, esta es la última semana que vio Daniel en su profecía, pensando que es la gran tribulación. Es el reinado terrenal acá del diablo, a través del anticristo y a través de su falso profeta, ¿no es cierto? Con Satanás entre ellos. Bueno, ¿por qué nosotros creemos que nos vamos a librar de la gran tribulación? ¿Por qué algunos creen que se van a ir en la mitad de la gran tribulación? ¿Por qué hay otros que insisten en que, oigan, el milenio en Apocalipsis? No, eso es una figura. No, eso es una metáfora. En realidad es la iglesia que tiene que restaurar esta tierra durante 1000 años. Y cuando sea restaurada, ¡pum!, Jesús entonces viene a reinar y nosotros con Él. ¿Por qué hay tantas interpretaciones de su segunda venida? La primera, queridos hermanos, es el método de interpretación que nosotros usamos para leer la Biblia y obviamente para estudiar las profecías. ¿Cómo lees tú el diario? El portal en la internet, aunque ayer vi, fue una vulcanización y el vulcánogo, ¿cómo se llamará los que arreglan neumáticos? Ya, tenía un mercurio en papel. Yo hace años que no veía un diario así en papel. ¿Cómo leemos las noticias? ¿Cómo vemos las películas? ¿Cómo leemos los libros? Los libros de poetas famosos o de los libros que nos piden que leamos en la universidad o en el colegio. Bueno, lo leemos literalmente. Sí, lo que ahí dice, eso es. Y como leemos literalmente, entonces es necesario conocer al autor. Ya, ok. Conocer en qué año lo escribió para darnos cuenta la cultura de ese tiempo, las costumbres de ese tiempo, cómo pensaban en ese tiempo, qué era lo importante en ese tiempo. Y si nos encontramos con símbolos, si nos encontramos con números, que eso es típico de las profecías, bueno, no nos complicamos. No es que vayamos ahí a leer literalmente, no, porque ¿qué habrá visto Juan ahí en Apocalipsis cuando hablaba de langostas? Que la parte de atrás, ¿no es cierto?, era como un fierro y parece que veía helicópteros, pero él no conocía helicópteros. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en esta escuela de interpretación literal? Bueno, tenemos que ir al tiempo del autor que escribió esa profecía o que recibió esa profecía. Darnos cuenta, a ver, ese símbolo, ¿qué significaba en ese tiempo? ¿Qué significa para Israel? ¿Qué significa? Y así vamos avanzando, queridos hermanos. Miren, con el método literal que usamos nosotros, y entonces añado que es re importante el idioma, hebreo, griego, ¿no es cierto?, arameo en la Biblia, la parte histórica, la parte de las costumbres, como yo le mencionaba. ¿Sabes? Con ese método siempre vamos a llegar a la misma conclusión, que la iglesia no va a vivir la gran tribulación. Va a estar, aleluya, en el paraíso con Jesús y va a regresar con Cristo a esta vida, a esta tierra terrenal. No hay otra forma.
Ahora, ahí sí que puedo leer bien amilenarista, que ya dije lo que ellos creían. ¿Cuándo comienzan ellos a formular su tesis? Es recién, ¿cuánto? ¿Cuándo vivió San Agustín? ¿300, 400 años después? ¿350? Él comienza a leer las profecías, a leer el Apocalipsis, influenciado por, allí puse con minúscula, me equivoqué, es con mayúscula, con que son teólogos renombrados, con Orígenes, y sabe, disculpen que está ahí con minúscula, ¿saben lo que él comienza a enseñar y comienza a tener un tremendo arrastre en el cristianismo? Que no, es imposible que leamos la Biblia literalmente. No. Él comenzó con la famosa escuela espiritual, metafórica. No, que todo esto, ¿no es cierto? Son diferentes. Oye, disculpen. Ahí está. ¿Y saben a dónde llegan ellos? Porque San Agustín agarró fuerza con esa escuela de interpretación. Bien. Ustedes saben que él escribió el libro La ciudad de Dios. ¿Y qué entiende San Agustín? Si bien es cierto, enseñó muchas de las cosas que hoy nosotros las creemos y las tenemos fundamentadas en la palabra, pero él creyó que la iglesia debía establecerse como un reino, como un estado. Es más, calculó los 1000 años y le puso fecha al término de ese 1000 años y que Jesús iba a regresar en esa fecha. Y Jesús no regresó. ¿Y qué se transformó esta iglesia en Roma? Se transformó justamente lo que él empezó a enseñar en un estado aquí en la tierra. Y Jesús jamás nos dijo que hiciésemos eso. Hay un amilenarista muy famoso de apellido Allis, A-L-L-I-S, que es amilenarista. Pero ¿saben lo que él escribe? Si yo interpretara la Biblia en forma literal, si yo interpretara las profecías con este método literal, yo llegaría a la misma conclusión que ¿dónde está esa palabra que siempre? Los pretribulacionistas. Ahí lo dije lento pero seguro. ¡Ah! Oigan, ¿cuáles son los otros argumentos? Miren, es aplastante. Tenemos que conocer, como dice ahí, la naturaleza, el propósito de la gran tribulación. Y lo que usted va a leer a través de toda la Biblia, que tiene diferentes nombres estos 7 años. Ira, el juicio, castigo, el día de la ira. Oigan, no es otra cosa que el juicio de Dios sobre esta tierra. Y ustedes me dirán, pero si estos 2000 años, estos 3000 años, 3500, 4000 años que pueda tener la historia del ser humano, ¿acaso no han habido aflicciones, guerras terribles? ¿Acaso eso no será el juicio de Dios? Jesús lo explicó muy bien, que es el principio de dolores. Él profetizó: antes que yo regrese, todas estas cosas feas van a pasar, hambre, guerra, etc. Pero esto es principio de dolores. Así que antes de la ira de Dios, antes del día terrible de Dios, antes de la gran tribulación, todo lo que hemos vivido para Jesús es principio de dolores. Pero no solamente eso. Desde que Él murió y resucitó, también es el tiempo de la gracia, tiempo del Espíritu Santo, tiempo de la paciencia de Cristo para que más y más personas puedan llegar al conocimiento y tener vida eterna. Así que Jesús, Él ya vivió un juicio. Bueno, si son 7 años acá, como 2000 años sería por allá lejos, ¿no es cierto? Pero si acortamos la línea de tiempo, en la muerte de Jesús, Él ya fue enjuiciado, injustamente por cierto, ya fue castigado, ya fue, la ira de Dios ya cayó sobre Él.
Y dice que Él no va a morir nunca más. Él resucitó para siempre. ¡Aleluya! Así que no solamente hay que comprender la naturaleza y el alcance de la tribulación, sino que nosotros, ¿qué somos nosotros como iglesia? Nosotros como iglesia somos su cuerpo. Él es la cabeza. Es imposible que su cuerpo, el cuerpo de Jesús, que una vez ya fue juzgado injustamente por nuestros pecados, ya recibió todo el castigo de Dios, como ya lo mencioné, lo vuelva a obtener con nosotros aquí en la tierra, porque lo que vemos acá es el juicio de Dios. Miren, lo otro que uno descubre, ¿para quién es ese juicio? Capaz que ningún predicador después toque esta barrita porque como que duele. La palabra es muy cierta para enseñarnos quiénes van a vivir. Juan lo escribe en el Apocalipsis, en su revelación. Los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra. Lo dice varias veces. Y si ustedes, porque siempre les doy tarea para el domingo en la tarde, no sé si lo harán. Si ustedes leen todo el Apocalipsis en esta tarde y se fijan en esta expresión que mencioné, que el juicio es para todos los moradores de la tierra, se van a dar cuenta en el contexto que Jesús se refiere no geográficamente los que viven en esta tierra, sino que Él se refiere a lo moral. Él se refiere a los que moran en la tierra, pero en el aspecto moral. O sea, son los inconversos, queridos hermanos. Es más, Daniel, Jeremías, habla de que tiene otro nombre a estos 7 años. No es solamente la ira de Dios, el día terrible de Jehová, el castigo, juicio. También se llama la angustia de Jacob. Lo que está por venir es el trato de Dios para la humanidad por haberle rechazado. Y es el trato de Dios para todo el pueblo de Israel, que también le rechazó. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta cómo nos ve Dios. Miro para el pasado, por eso que hago así, miro para el pasado. ¿Cómo nos ve Dios? Él sabe que vivimos en diferentes países, diferentes regiones, ciudades, pueblos, etnias, pero no solamente así nos ve el Señor, sino que Pablo enseña muy bien ahí, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios ve a la humanidad como judíos, inconversos, todo el resto, y nosotros que somos su iglesia. Así nos ve Dios. Hay un trato especial para los inconversos, hay un trato especial para Israel, y tenemos que entender que hay un trato especial para la iglesia. Pensando ya, esta es la gran tribulación, aquí tenemos los 2000 años de historia de la iglesia. Bueno, de aquí para allá, ningún profeta nos vio a nosotros. Daniel, que recibe toda la revelación de los gobiernos que van a estar en esta tierra. Los 4 grandes imperios. No vio a la iglesia, no te vio a ti, no me vio a mí. Sí vio a Jesús, sí vio al Mesías que moría por nuestros pecados. Sí vio que Él reinaría y vencería al anticristo en este reinado tan asqueroso del diablo. Eso lo vio, pero a nosotros no. ¿Por qué no nos vio? Porque en ese tiempo nosotros los no judíos éramos los archienemigos de ellos. Así que si nos hubiese visto en las profecías que seríamos hermanos, nos le habría dado un ataque al corazón. Oigan, ¿saben por qué no lo vio o por qué no nos vieron? Pero sí se profetizó de nosotros. Con Abraham son benditas todas las naciones. Sí, pues, somos hijos de Él en el sentido, ¿no es cierto?, de nuestra creencia. ¿Por qué no nos vio? Por la naturaleza de la iglesia. Nosotros, para la humanidad, somos y fuimos, un misterio. ¿Qué es lo que es un misterio? Es algo hermoso, enorme,
oculto para algunos y que en su momento indicado por Dios es revelado a la humanidad. Eso es un misterio. ¿Y cuándo comienza este misterio de la iglesia? Porque ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, es la novia de Jesús. ¿Acaso los que se van a casar van a permitir que su novia sea castigada, que sea maltratada por... No, somos su novia, somos su cuerpo, somos su templo, Él vive dentro de nosotros. Así que este misterio no se podía revelar hasta que Israel rechazara a Jesús. Si usted lee Mateo, se va a dar cuenta que cuando Jesús dice estas palabras sobre esta roca, yo Jesús edificaré mi iglesia, la primera revelación de nosotros, Él lo dijo cuando los judíos lo habían rechazado. Sí, lea bien en ese aspecto y se va a dar cuenta. Israel lo rechaza y Jesús comienza a hablar no de una nación, no de un pueblo específico, sino que de multitud de naciones que al creer en Él nos transformamos en su iglesia. Y quien obviamente Dios usó para darnos la revelación completa de lo que somos fue Pablo, ¿sí o no? A él se le reveló que los judíos que aceptaran a Jesús, los no judíos que aceptaran a Jesús, se volverían uno. ¡Wow! No todos los judíos que están en Israel o los que viven aquí en Santiago son iglesia o son hijos de Dios. No. Como también digo, no todos los inconversos son hijos de Dios. No. Solamente aquellos que aceptan a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Señor de sus vidas y piden perdón por sus pecados. Ellos se transforman en un solo nuevo hombre, que es Jesús. Así que tenemos que tener bien claro el programa de Dios. No es que con la iglesia, la historia de la iglesia, Dios se haya olvidado de Israel, no. Dios les amó tanto que le dio promesas o pactos tan potentes que se porten mal o no, porque ustedes saben que se portaron mal, que fueron rebeldes, ¿no es cierto?, que fueron idólatras. Aún así, son pactos que se van a cumplir de todas maneras. ¿Y sabe usted cuándo se va a cumplir? Acá. Cuando todo este mundo sin nosotros, cuando Israel viva estos 7 años, porque es el trato de Dios para ellos, y reconozcan por fin, cuando Jesús venga físicamente, sí, te crucificamos, sí, te rechazamos, en realidad tú eres el Hijo de Dios. Ahí dice que todos los judíos que estén presentes en ese momento serán salvos. ¿Y qué ocurre entonces con el milenio hacia adelante? O mejor dicho, el milenio. Son todas las promesas, pactos que hizo Dios a Abraham, a David, de que tendrían una tierra para ellos, que la capital del mundo sería Jerusalén y que en ese trono el que gobernaría, sería, ¿no es cierto?, la simiente del mismo David, o sea, Jesucristo mismo. Así que, miren, aquí hay horas y horas para darnos cuenta que el argumento que tenemos, el piso que tenemos para creer que nos vamos antes de la gran tribulación es tremenda, queridos hermanos. Son argumentos acumulativos. Es más, la doctrina de la inminencia. Lea las cartas que escribió Pablo, Pedro, ¿no es cierto?, Juan, Judas, y se da cuenta que en ninguna carta se nos dio consejos de cómo sobrevivir la gran tribulación. Háganse un búnker, aquí abajo hay subterráneos, así que hagamos subterráneos en el templo Mata. Oigan, no hay ningún consejo para qué hacer en la gran tribulación. Todos los consejos son para prepararnos para su regreso, queridos hermanos. Los apóstoles, sí, hay algo que enseñaban, que Jesús vendría por la iglesia en cualquier momento, que no hay ni una señal
que podamos agarrarnos para decir, ahora viene. Pero sí, en esta segunda fase de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a terminar el gobierno del anticristo, ahí sí que van a haber señales. Así que, ¿qué pasaría si nos hemos equivocado con nuestra doctrina y estos fundamentos no son suficientes? O tal vez no me preparé para el arrebatamiento y me quedé. Dice que en la gran tribulación va a haber mucha salvación, pero una salvación de mártires. Me imagino que algunos sobrevivirán porque necesitamos repoblar el milenio, ¿no es así? Bueno, si yo me quedé y como que después de un año veo las noticias que sí hay un hombre con todas las características del anticristo, me quedan 6 años, me quedan 3 años y medio, Juan dijo que esto iba a pasar, ¡pum! Voy a conocer perfectamente todas las señales. Y si es que he aguantado y me he escondido en Pichidegua, en la parcela nuestra, ¿no es cierto?, de la iglesia. No, en estos días tiene que volver el Señor, porque ya todas las señales están concretadas. ¿Se fijan? La diferencia es abismante de que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación y que la segunda venida del Señor, esta segunda fase. Miren, hay otros argumentos. Pablo enseña muy bien en 2 de Tesalonicenses que lo único que detiene al anticristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice Pablo, ¿no es cierto?, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que una vez que sea retirado lo que ellos en Tesalónica sabían muy bien, en ese momento se va a manifestar recién el anticristo. Son muchas otras cosas más, pero ya la hora se me escapa. Tal vez esto lo pueden ver si es que quieren en la tarde volver a ver el video de la reunión de hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las otras diferencias? Que en el arrebatamiento la iglesia sube para encontrarse con Jesucristo. Y en la manifestación gloriosa, la iglesia baja con Jesucristo para reinar. El arrebatamiento es para librarnos del día de la ira, pero la manifestación gloriosa es para, no sé si está correcto esto que voy a decir, co-gobernar. Jesucristo es el Rey y Él nos invitó a gobernar. El cuándo, siempre inminente, en cualquier momento. Pero el cuándo de la manifestación gloriosa, cuando Él detenga el anticristo, es al final de esa gran tribulación y hay muchas señales que se van a concretar. Miren, puse en la última que va a ser un impacto mundial, una catástrofe mundial, y la otra vez yo escribí que va a ser secreto. No es secreto, es totalmente visible. La gente se va a dar cuenta que hemos desaparecido. La gente se va a dar cuenta que mi compañero de trabajo no volvió. Mi pariente lo he llamado y no sé dónde está. Y vamos sumando. Va a ser un impacto mundial la desaparición de millones. Por eso es que muchos creen que cuando Pablo habla en 2 de Tesalonicenses de que creerán la mentira, y ahí la palabra griega de mentira, no es que el anticristo dirá muchas mentiras, y por supuesto él engañará mucho y dirá muchas mentiras, pero esa palabrita que usa Pablo es una mentira específica, literalmente es eso. Creerán a una mentira o a la mentira específica. Y yo me pregunto si no es esto. Bien, para ir finalizando y procurar entonces responder por qué regresará por nosotros. Ya, entendemos entonces que es para librarnos de la ira venidera. Aleluya. Es porque en el cielo tendremos las bodas con Él, tendremos una cena con Él. Por eso que se necesita un lapso de tiempo, porque vamos a tener actividades en el cielo. Es más, hay un tribunal para nosotros donde tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho como cristianos y nos van a recompensar. Así que hay varios propósitos de por qué Jesús nos va a rescatar de la ira venidera. Nos va a recompensar, daremos cuenta, celebraremos las bodas del Cordero, o sea, nosotros la novia con Él. ¡Wow! La cena preparada para nosotros y Él. Pero también
Ya que Pablo enseña que nos encontraremos en el aire con Él, en un abrir y cerrar de ojos. No nos daremos cuenta cuando estaremos en el cielo, en el aire. Y dice Pablo, estaremos siempre con Él. Así que puede ser que una segunda razón es que nos quiere dar descanso de las enfermedades, de las injusticias de la vida, de los dolores, de las angustias, porque dice que en su presencia ya no vamos a tener dolor, no va a haber lágrimas. Va a ser una plenitud total en ese sentido. Habla de que veremos a nuestros parientes. ¡Oh! Tenemos la esperanza de volver a verlos. Pero ¿esa será la razón más contundente? ¿Qué lograron los discípulos durante los 3 años que siguieron a Jesús? ¿Lograron riquezas? Ellos no, pero hay cristianos que sí han logrado riquezas, así que puede ser. ¿Lograron descansar? Como dije al comienzo, parece que no. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí, que aunque seamos cristianos y vivamos esta vida, es cansador, ¿no es cierto? ¿Lograron sus objetivos personales? Como judíos de que el Mesías iba a restaurar el reino de Israel, por lo menos ese objetivo no se cumplió, estaban perdidos. Pero hay muchos cristianos que sí, Dios les ha dado objetivos personales y los han cumplido, y seguramente entre ustedes hay muchos. ¿Lograron una vida fácil? Pregunto, ¿lograron amigos? Ahí sí, pues, lograron amigos. ¿Lograron enemigos? Cualquier cantidad de enemigos. Pero, hermanos, ¿qué fue lo que vivieron? Que nunca jamás volvieron a ser los mismos. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que observaron? ¿Qué fue lo que oyeron? Que les marcó para siempre. Que luego, después de ser llenos del Espíritu Santo, estaban inclusive dispuestos a morir por Jesús. ¿Qué sería? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque eso lo quiero yo para mi vida. ¿Saben? Quedaron totalmente dependientes del Señor. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vieron? Les he dado la respuesta desde un inicio. Los 3 años, ya borremos que esto es la gran tribulación, ahora que sean 3 años nomás. Oigan, el vivir con Jesús 3 años los cambió para siempre. ¿Por qué se turbaron sus corazones? ¿Por qué se sintieron huérfanos? ¿Porque no iban a tener los milagros del pan, de las sanidades? No. Habían tenido compañerismo, amistad, cercanía, comunión con Jesús mismo, con Dios mismo. ¿Cuántas veces lo he dicho de que cuando Jesús se sentaba al lado de ellos, ellos en ese momento estaban sentados con el mismo Dios? Cuando tal vez le abrazaban, estaban abrazando a Dios mismo. ¡Oh! ¿Por qué quedaron tan marcados por Jesús? Porque tuvieron la experiencia más hermosa de sus vidas. Conocieron y compartieron con Dios mismo. Tuvieron comunión con Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Háblanos, querido Señor, en esta mañana. Háblanos, querido Señor, esta mañana. Aquí radica la importancia de su regreso por la iglesia. Aquí se revela el corazón mismo de Jesús por nosotros. No es solamente para librarnos de la ira venidera, porque conocemos hermanos que han partido antes, que murieron en Jesús, así que ya se libraron de la ira venidera hace rato. Van a resucitar acá y estar siempre con el Señor. Es más que eso. Jesús desea volver a compartir con los suyos. Jesús desea compartir con su iglesia. No es solamente que queremos estar con Él para conocerle.
es para poder tener comunión con Él. Imagínate ese encuentro que tendrás con Él. Seguramente le adoraremos y diremos, todo lo que creíamos es verdad. ¡Oh, te adoraremos porque, wow, vemos en tus manos, tu costado, tus pies! Eres nuestro Salvador. Te adoraremos porque eres el Rey de todo. ¡Wow! Otra manera para fundamentar que la iglesia no vivirá la gran tribulación es que usted solamente va a leer de la iglesia en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y recién al final, capítulo 19 y 20. Pero cuando Juan habla de la gran tribulación, nunca menciona a la iglesia. Menciona a los judíos, menciona a los moradores de la tierra, que ya por el contexto entendemos que son los pecadores. También habla de aquellos que se quedarán o conocerán a Jesús en la gran tribulación. Pero la iglesia no se habla más. La otra vez, por eso que me acordé ahora, la otra vez que se habla de la iglesia es en Apocalipsis capítulo 4, cuando habla de los 24 ancianos. El número es muy simbólico. Anciano es muy simbólico, pero habla de que ellos tienen corona y que se les dio ropas blancas. A ningún ángel se le ha dado coronas y ropas blancas. A los únicos que se le ha dado ropas blancas es a ti y a mí. Por nuestro pecado, por nuestra suciedad, teníamos nuestras ropas cochinas y feas, pero en Jesús hemos sido vestidos de ropas blancas. Así que en el Apocalipsis capítulo 4 está hablando de la iglesia. Estos 24 ancianos nos representan a nosotros. Les dije que ni los ángeles tenían corona. Y sobre todo la corona que tienen esos ancianos en Apocalipsis capítulo 4. Esa corona es la corona de los victoriosos. Es la corona que se le da a los vencedores de la carrera. Si tú sigues siendo fiel a Dios y partes muriendo a la presencia del Señor, una corona así te espera. Si somos arrebatados juntos en el tribunal de Cristo, me imagino que se entregarán una corona que dice, has vencido. Así que eso no lo tienen los seres que rodean a Dios, ni tampoco los ángeles, solamente su iglesia. ¿Y por qué saco a colación este otro argumento? Porque en ese capítulo 4, cuando habla de la iglesia, que los 24 ancianos nos representan, ellos dicen que se arrodillan, sacan sus coronas que se les ha dado y se la ponen a los pies de Jesús. O sea, cuando yo vea a Cristo, oh, te adoraré porque todo lo que creí es verdad. Te adoraré porque eres mi Salvador. Te adoraré porque eres mi Rey. Pero espero haber expresado bien la cuarta razón. Tendremos comunión con Él. No he sabido cómo graficarlo. La palabra sí lo grafica bien. Él usa el matrimonio. Jesús el esposo, nosotros la novia. También lo grafica con este otro parentesco, padre e hijo o hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Nosotros somos sus hermanos menores. Y dice Pablo en Romanos que somos herederos. Después dice, somos coherederos. Miren, Jesús comparte todo lo que tiene. Imagínense cuando Jesús les dice, vendré otra vez, les llevaré a mi casa. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento Jesús? Está abriendo las puertas de su casa para ti y para mí. En el cielo, en su mansión, en su ciudad, aleluya, donde Él vive, donde está su trono, hay unas moradas, hay unas habitaciones para ti y para mí. O sea, Él como anfitrión abre sus puertas para que nosotros disfrutemos de su compañía. ¿Han estado alguna vez hospedados con gente que se nota que no nos quiere? Que vayámonos pronto y estamos almorzando así como que ¿cuándo va a llegar el café? Porque se puede cortar con cuchillo Pero han estado o les han invitado a alguna parte donde como que el dueño de casa nos entrega toda la casa. Abran las despensas de la cocina, todo lo que está ahí es para ustedes. Y uno se siente dueño de casa, pero no es dueño de casa. Oigan, han estado en esas oportunidades donde
vamos a visitar y nos reciben con tanto cariño. No sé cómo graficarlo. No sé si tienes buenos, excelentes amigos, donde no hace falta mentir, donde no hace falta poner una máscara, donde tú puedes ser lo que eres y eres aceptado y lo disfrutas. Tal vez no lo tienes. Un matrimonio mencioné. Pero un matrimonio saludable, bíblicamente, dan ganas de volver a la casa. Uno no tiene miedo de ser rechazado. ¡Wow! O como hermanos. Hay hermanos que ni se pueden ver. Pero cuando uno ve a hermanos que no hay envidia, no hay celo, no hay amarguras, todo lo que estoy haciendo. ¡Wow! ¡Qué relación! Yo pensé solamente en la chaqueta que tengo puesta, porque no me la compré yo, no me da para comprarla, sino que me la dio el año pasado mi papá. Y mi papá partió este año, ustedes saben que él partió a mediados de este año. Así que cuando yo me la pongo, lo hago con mucho orgullo, porque lo extraño. La confianza que había entre nosotros, la honestidad que había entre nosotros, el cariño, el respeto. ¡Wow! Lo único que me queda es procurar transmitir lo que Él me dio a mis hijos, para que ellos también lo transmitan a sus hijos. Lo que Él transmitió a mi mamá, que yo lo pueda transmitir a mi señora. De hecho, hay ciertos temas que ya no sé con quién conversar. Porque había un tema entre nosotros dos, nos enchufamos y podíamos hablar un montón de rato esos temas. Que esos temas son de él y mío. Así que lo grafico de esta manera, cómo echo de menos a mi padre. Y puede ser que tú ahora estés extrañando a alguien que impactó positivamente en tu vida. No sé si de esta manera entonces yo te puedo graficar lo que nos espera cuando lleguemos a su presencia. Estaremos con Jesús para siempre, respetados para siempre, amados para siempre. ¡Oh! Disfrutar la amistad para siempre. Es lo que la Biblia llama coinonía, un compañerismo, pero tremendo, tremendo. Así que, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta frente a esta doctrina? ¿Cuál es la actitud que tú debes tener para el encuentro de Cristo? O en la agonía y la muerte tuya, o cuando estemos vivos y cuando los muertos resuciten primero y luego nosotros seamos transformados y nos encontremos con Jesús. Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta: a los que aman su venida. Sí, el regreso de Cristo por la iglesia o se puede amar o se puede ser indiferente o no la quiero. ¿Cuál es tu actitud frente a esta doctrina? ¿Cuál es tu actitud frente a esta doctrina? ¿O no se le tiene en cuenta porque estoy tan enamorado a esta vida? ¿O no la creo? Y te vas a ir igual con nosotros, aunque no la creas, porque sí crees en Jesús. Sí, esta doctrina produce deseos de santidad, ansias de evangelismo, esperanza de una vida sin enfermedad, ánimo para enfrentar las vicisitudes, claridad del plan de Dios. Esta doctrina a mí me da una claridad enorme en los tiempos en que vivimos. Esperanza de una vida sin dolor, sin injusticias, la esperanza de volver a ver a nuestros parientes que partieron en el Señor. Nos da un enfoque eterno a nuestras vidas, pero principalmente es que estaremos con Jesús. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha prometido, vamos a dar gracias a Dios por esta doctrina. Y tú conoces cómo la estás enfrentando. Tú conoces la actitud que tienes frente a esta realidad.
Tal vez ni siquiera estás preparado y hoy necesitas reconciliarte con Dios. Tal vez ni conocías todo esto y necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. Prepárate, prepárate, prepárate. Pero tal vez aquí hay hermanos que necesitan abrazar de una manera especial esta doctrina, anhelarla, desearla, amarla. Oh Señor, oh Jesús. Padre Celestial, estamos terminando este año. Tú conoces todo lo que hemos vivido y gracias que lo pudimos vivir contigo. Señor, tú les prometiste algo a los discípulos mientras preparabas las moradas, y es que enviarías a tu Espíritu Santo como el sello, como la garantía de lo que tú nos has prometido. Así que te agradecemos tanto por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, porque nos da plena seguridad de que somos tus hijos. Nos da plena seguridad de cómo tú eres. Yo veo en la Biblia, aprendo de ti. Yo lo experimento a través de tu Espíritu Santo. Esa paz que fluye de ti, esa alegría que fluye de ti, esa paciencia que tú tienes, ese dominio propio que tú tienes, esa forma de ver la vida que tú tienes, Jesús. Pero pensar que un día te conocerán nuestros ojos, te veremos cara a cara y estaremos siempre, siempre, siempre contigo. Te agradezco por lo que Pablo escribió. Fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo bueno que hay por delante no se compara con tener comunión contigo. Amén, amén. Oh, Jesús. Oh.